Hola, sé que estás aquí porque quizás te enfrentas a una conversación difícil, una de esas que solemos evitar. Lo importante es que hoy has decidido informarte, tomar las riendas y eso es un acto de valentía y de un profundo cuidado hacia ti y hacia las personas que quieres. Hablar de estos temas no es para atemorizarnos, todo lo contrario. Es para ganar tranquilidad, para asegurarnos de que, llegado el momento, nuestras decisiones se respeten. Así que vamos a desmitificar juntos de qué va todo esto de la hidratación y la nutrición artificial para que puedas decidir con conocimiento. Cuando hablamos de esto, en el fondo nos referimos a algo muy simple. Es una forma de ayudar a tu cuerpo a recibir líquidos y nutrientes cuando, por la razón que sea, ya no puedes hacerlo por la boca. No es nada de otro mundo. Puede ser a través de una vía intravenosa, como las que seguro has visto 1000 veces, o mediante una sonda de alimentación. Imagina un tubito flexible, a veces más fino que un espagueti, diseñado para ser lo más cómodo posible, que va por la nariz o directamente al estómago para llevar el alimento justo donde se necesita. O incluso puede ser inyecciones de líquido justo debajo de la piel. Estos métodos son muy comunes y salvan vidas cuando alguien tiene una enfermedad corta y necesita un empujón para recuperarse. Pero la conversación cambia un poco cuando la enfermedad es a largo plazo y terminal. Entendido esto, la verdadera pregunta no es tanto el cómo, sino el por qué o el por qué no. Y esa es la decisión que exploraremos ahora. Veamos qué se puede ganar. La clave es, ¿cómo puede esto ayudarte a vivir mejor cada día? A veces la respuesta está en darte un extra de energía o una mayor sensación de confort general. Otras veces el mayor beneficio es el alivio, quitando de en medio problemas como las náuseas, los vómitos o la dificultad para tragar que te impiden estar cómodo. En algunos casos puede incluso prolongar la vida. El objetivo siempre es el mismo, darte más confort y la posibilidad de disfrutar de tu tiempo. Esto suena bastante bien, ¿verdad? Pero como en casi todo en la vida, también es importante conocer la otra parte de la historia para tomar la mejor decisión para ti. Y es que a veces estas ventajas no duran mucho. En todo caso, para que la decisión sea tuya de verdad, es vital mirar la otra cara, las situaciones en las que estos tratamientos, en lugar de aumentar el confort, pueden restarlo. Empecemos por lo práctico. Una vía intravenosa hay que cambiarla cada pocos días y puede ser molesta. Además, estar conectado a tubos limita tu capacidad para moverte, para dar un paseo o simplemente sentarte en tu sillón favorito con libertad. Luego están los riesgos médicos. Puede haber una infección donde se inserta la vía o la sonda. A veces el cuerpo no gestiona bien los líquidos extra y puedes notar hinchazón en brazos y piernas. O peor, ese líquido puede acumularse en los pulmones, provocando una neumonía que dificulte la respiración. Una sonda de alimentación también puede causar irritación en la nariz y la garganta o provocar problemas digestivos como náuseas, hinchazón o acidez. A veces la sonda puede incluso irritar la pared del estómago y causar úlceras. Y es crucial recordar lo más importante. Estos tratamientos ayudan con los síntomas, pero no curan la enfermedad que está de fondo. Conociendo tanto lo bueno como lo no tan bueno, quizás te preguntes, ¿y qué pasa si decido que esto no es para mí? Esa es una opción igual de válida y es importante que la veas como una elección consciente, no como una renuncia. Cuando una persona al final de su vida ya no tiene hambre ni sed, no es que esté sufriendo por ello, se trata de un proceso normal. Es una señal de que su sistema se está ralentizando de forma natural, preparándose para su descanso final. En esta fase, forzar al cuerpo a procesar alimentos y líquidos que ya no necesita puede convertirse en una carga en lugar de una ayuda. Elegir no intervenir es un acto de respeto, de honrar ese proceso espontáneo. Esto no significa que vayas a sufrir, al contrario, el equipo médico se centrará en que estés a gusto en todo momento, sin dolor. La muerte, en esta etapa, ocurre de forma lógica y tranquila. Por supuesto, esta elección también tiene sus implicaciones. Podrías estar perdiéndote tratamientos que quizás mejorarían la calidad del tiempo que te queda, y es posible que la vida se acorte en algunos días o semanas. Como ves,
No hay una respuesta válida para todos. La mejor respuesta está en ti, no depende solo de la ciencia. De hecho, depende de 4 cosas muy personales. Primero, los beneficios y riesgos que acabamos de ver. Segundo, tu situación médica particular, que es única. Tercero, tu propia idea de lo que significa estar cómodo. Y el cuarto, que es el factor decisivo y realmente inclina la balanza, tus sentimientos y tus valores personales, lo que tú crees que es una buena vida. Por eso es fundamental que hables. Habla con tu médico, hazle todas las preguntas que se te ocurran sin miedo. Si no te quedas tranquilo, busca una segunda opinión. Y algo que puede darte mucha paz es hacer un plan. No tiene que ser un sí o un no para siempre. Puedes acordar probar un tratamiento durante un tiempo concreto y, si no te ayuda a sentirte mejor o te causa demasiados problemas, simplemente detenerlo. Y por favor, habla con tu familia. Cuéntales lo que quieres. Poner tus deseos por escrito en un documento de voluntades anticipadas no es algo triste, es el mayor regalo de claridad y tranquilidad que puedes hacerles para que nunca tengan que dudar sobre qué hubieras querido tú. Esta decisión, que parece tan técnica, es en realidad una de las conversaciones más profundamente humanas que podemos tener. No se trata solo de tubos y líquidos. Se trata de cómo quieres vivir cada momento que te queda con tus propias reglas y según lo que es más importante para ti. Se trata de tu vida, de tu historia y sobre todo de tu paz. Y esa decisión, sea cual sea, es tuya y merece todo el respeto del mundo. Espero que hayas encontrado útil esta información y que te vaya muy bien. Muchas gracias.